Por lo tanto, yo diría que la libertad de conciencia es como la estrella polar de la democracia, mientras que la libertad religiosa es el fundamento, la base de la propia democracia. Por eso se le llama la primera de las libertades. El que se confundan ahora, es muy respetable lo que acaba de decir el señor Contreras, es fruto de una confusión, es fruto de que en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 9 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y el artículo 18 se justapusieron libertades de pensamiento, conciencia y religión, pero desde luego son perfectamente distinguibles en cuanto el objeto material a que se orienta. Fernando, esta es una cuestión muy jurídica, pero no sé si quieres aportar algo. Yo voy a ser el más jurista de todos. Venga. Libertad de conciencia y libertad religiosa, dos posibles víctimas de un único individualismo. Bien, ha hecho titular. Repítelo. Dos posibles víctimas del mismo individualismo. Bien, entonces, vamos, la cuestión parece muy jurídica, y lo es, pero tiene implicaciones prácticas, como todo el derecho, muy relevantes. Vamos a seguir avanzando en ellas con la tercera pregunta, ya que han realmente hecho un titular con la segunda pregunta. La jurisprudencia constitucional alemana coincide en señalar, y la italiana también, que la libertad religiosa negativa no puede ser ocasión para coaccionar o recortar el derecho de libertad religiosa positiva, el ejercicio, el derecho a no sufrir la imposición de unas creencias no puede ser ocasión para coartar a aquel que quiere comportarse y manifestarse públicamente conforme a sus creencias. ¿Cómo pueden tutelarse las expresiones públicas y sociales de la libertad religiosa de una manera efectiva, sin que esa tutela de la libertad de conciencia suponga una cortapisa? Y entramos ya en la cuestión. La libertad religiosa enemiga de la libertad de conciencia. ¿Cómo puede entenderse de un modo adecuado el principio de igualdad, la tutela del pluralismo de la que hablaba José María Contreras, de la que en efecto estamos en una sociedad evidentemente plural? ¿Cómo puede tutelarse el principio de igualdad y la tutela del pluralismo sin dejar de lado el principio constitucional de cooperación, el reconocimiento histórico que hace nuestra Carta Magna en el artículo 16.3 de la confesión, al menos sociológicamente mayoritaria, cooperación con las confesiones y mención específica de la Iglesia Católica? Yo creo que de toda la Constitución, que además lo dice muy bien. Yo creo que claro, empezar por el 16.3, en vez de empezar por el 16.1, nos distorsiona todo el sistema. Y yo creo que el orden tiene su porqué. Si queremos también decir a cumplir todo, hay que empezar por cumplir el orden. Y el orden es que en el artículo 14 aparece la igualdad. El 14, es decir, yo no estoy diciendo con esto que haya relación entre artículos, pero yo creo que sí que hay que establecer ese elemento. En el 16 se establece la igualdad, el 14. Y en el 16.1 se establece la libertad religiosa y de culto. Y en el 16.3 se establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y a continuación se dice que los poderes públicos, teniendo en cuenta las creencias de la sociedad española, mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación. Pero entonces, esas relaciones de cooperación tienen que cumplir todo lo anterior. Esas relaciones de cooperación están enfocadas no a que el fenómeno religioso pueda, sino a que ese principio de cooperación justamente haga real y efectivo ese contenido positivo de la libertad religiosa. Haga real y efectivo. Es decir, el 16.3 en el que el principio de cooperación se refiere no es más que la plasmación en el ámbito religioso del 9.2 del texto constitucional. Pero justamente partiendo de ese elemento, y es que el derecho de libertad religiosa es un derecho individual y es un derecho colectivo. Es un derecho con contenido negativo y con contenido positivo. Y es un derecho esencialmente de primera generación que en algunas cuestiones, es decir, es un derecho de primera generación, y el profesor Rafael Navarro lo enseñaba muy bien, originariamente, históricamente es el primero de los derechos, porque se plantea un derecho frente al Estado, que conlleva para el Estado, o que exige
frente al Estado un ámbito de inmunidad de coacción. Pero al mismo tiempo, hoy, en el siglo XX, se da un salto y no solamente es un derecho frente al Estado, que conlleva un contenido negativo, sino que es un derecho frente al Estado que conlleva un ámbito positivo, es decir, un ámbito de ajedrez, es decir, de libertad de hacer. Y además de ser un derecho frente al Estado, es un derecho en el Estado. Por tanto, eso le transforma en aquellas cuestiones en que el propio sujeto no pueda cumplir con su libertad religiosa, en ese derecho de segunda generación, pero no le transforma absolutamente a todo el derecho de libertad religiosa en un derecho de segunda generación. Cuidado. Sino solo en aquello en que el sujeto no pueda por él mismo ejercer su libertad religiosa. En la medida en que el sujeto o las colectividades o las comunidades puedan ejercer su derecho de libertad religiosa, sigue siendo esencialmente un derecho frente al Estado. Yo creo que esto, es complicado pero de encajar, pero sí que no le vemos a categoría de absoluto el principio de cooperación. El principio de cooperación no es más que un instrumento para el ejercicio del derecho de libertad religiosa. Un derecho de libertad religiosa que también lleva, para los poderes públicos, otra exigencia, que es que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y por tanto, lleva al principio, se quiera llamar, como se quiera llamar, a confesionalidad o laicidad. Ese también es un principio constitucional que a veces también se olvida. Es decir, esto es como se pasa rápidamente del principio de libertad o del derecho de libertad religiosa, al principio de libertad religiosa, a la cooperación. Como si no hubiera algo intermedio que está previo a la cooperación, que es la confesionalidad o la laicidad del Estado. Yo me gustaría que justamente solo encajando esos tres elementos junto con el principio de igualdad sea posible encajar nuestro sistema constitucional. Si no, siempre estaremos jugando con ese elemento de que, cómo juega la mayoría. A mí me gustaría señalar una cosa. La mayoría, el sistema de mayorías juega en lo que juega. El principio de igualdad lo que establece es un sistema de proporcionalidad, pero no en la titularidad. En la titularidad debemos ser todos iguales. Aquí no hay mayorías o minorías. El que yo pertenezca a una mayoría o a una minoría no puede transformar la naturaleza jurídica del derecho. El derecho debe ser el mismo. Yo debo ser titular de un derecho de libertad religiosa. Soy el titular de un derecho de libertad religiosa, con independencia de que pertenezca a una mayoría o pertenezca a una minoría. Eso es irrelevante. Nadie me puede quitar ese contenido, ese elemento. Otra cosa es que en el ejercicio, en las manifestaciones de ese derecho, evidentemente el poder público tendrá que tener en cuenta la proporcionalidad de cada uno, la proporcionalidad de cada grupo. Y evidentemente el principio de igualdad no es uniformidad. Pero cuidado, no confundamos con que la mayoría significa que el Estado tenga que dar privilegios o beneficios a la mayoría. No, tiene que reconocer el mismo derecho. Lo que pasa es que en el ejercicio tendrá en cuenta la proporcionalidad, no los beneficios o otorgamiento de privilegios, aunque sea la mayoría. Rafael, yo creo que José María ha introducido cuestiones muy interesantes. Ha hecho igualdad no es uniformidad. ¿Cómo respetar el famoso principio jurídico de igualdad, de tratar como igual al igual y al desigual como desigual en este caso? Bueno, yo creo que la clave lo dice la propia pregunta. La propia pregunta cita la Constitución alemana. El último auto que conozco del Tribunal Constitucional alemán sobre esta materia es de 15 de marzo de 2008 y defiende la positiva Trennung, es decir, la laicidad positiva y lo que llama la neutralidad benevolente. De ahí ha cogido el Tribunal Constitucional español su idea de laicidad positiva, de tal modo que hoy, esta es una posición razonable que ya comienza a ser mayoritaria, porque la posición contraria, la radical, la de gradualizar los derechos de tal modo que un derecho aplasta al de abajo sin dejarlo moverse, eso solamente lo tienen algunos sectores laicistas de Francia, de España y de Italia. Bueno, lo que hoy día en el mundo se lleva es el hecho de que la libertad junto con la igualdad son los dos grandes impulsores del ser humano y de la propia equidistancia entre ellos.
Aquí lo que preocupa